Por eso no vamos a continuar hoy domingo con la serie de las exposiciones en Segunda de Timoteo, sino que vamos a ir a Primera de Timoteo, perdón, Segunda de Corintios, quiero decir, sino que vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 4. Vamos a ver algo que tiene relación con el propósito por el cual fuimos salvados. Nosotros escuchamos siempre que lo único que importaba, lo que parecía que era el principio y el fin de todo el cristianismo era el hecho de creer en el Señor Jesucristo, y desde ahí en adelante simplemente teníamos que cumplir con ciertas cosas, ciertos rituales, y luego esperar partir a la gloria con el Señor. Pero la verdad es que entre la salvación y la glorificación hay algo que la Biblia nos dice que necesitamos. Y obviamente de esto se trata el tema del día de hoy, que tiene que ver con esa piedad de la cual habla aquí el apóstol Pablo a Timoteo, que es necesaria practicar cada día de nuestra vida. Primera Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 16, vamos a leer todos estos versículos, pero nos vamos a quedar solamente en uno o dos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse, si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Primera de Timoteo tiene que ver con el primer encarcelamiento del apóstol Pablo. Pablo estuvo 2 veces preso en Roma. Este es el primer encarcelamiento y estaba relativamente bien en ese tiempo, aun cuando estaba como prisionero. Sin embargo, podía vivir en una casa alquilada, no estaba en condiciones complejas desde el punto de vista físico, y había un guardia que estaba permanentemente cuidándolo ahí con un grillete en su brazo y el otro grillete en el brazo del guardia durante las 24 horas del día. Cada 6 horas le cambiaban el guardia, pero permanecía en custodia porque había apelado a César, producto de que los judíos lo habían atacado y querían juzgarlo según su ley. Pablo finalmente apeló a César para poder entonces defender su causa delante del emperador. Y en esa condición estaba cuando Pablo escribe entonces a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, y luego la segunda carta de Timoteo ya es distinta porque Pablo estaba nuevamente encarcelado por segunda vez, pero en condiciones muy complejas. Ya era muy difícil la situación para él en términos físicos, estaba hacinado con alrededor de más de 40 presos en un hoyo, simplemente en una condición paupérrima, que finalmente fue sacado de allí para poder ser decapitado, como dice la historia. De tal manera que en esta condición, aquí en 1 Timoteo, Pablo está escribiendo a Timoteo, a quien iba a reemplazarlo en un sentido, es decir, iba a ser el que iba a seguir con el testimonio de la predicación, la proclamación del Evangelio, que Pablo lo había preparado adecuadamente a través de toda la enseñanza que le había dado en sus viajes, que había compartido con él. Y en este caso, aquí está diciendo que hay cosas esenciales en términos personales en la vida de Timoteo y obviamente también en la vida de cada uno de nosotros.
El cristianismo no se trata tanto de activismo como muchas veces pensamos. Esa persona está bien porque está participando en la iglesia. Esa persona en realidad está muy bien con el Señor porque está haciendo una y otra cosa y toda la semana corre de un lado a otro haciendo muchas actividades. De eso no se trata el cristianismo. Equivocamos el camino cuando pensamos de esa manera. Alguien escribió: el activismo y las actividades superficiales ocultan de nosotros el hecho de que tenemos poca o ninguna experiencia interior con Dios. Voy a repetir esta frase porque es justamente la clave de un concepto equivocado que tenemos muchas veces de lo que es un creyente. Dice él: el activismo y las actividades superficiales ocultan de nosotros el hecho de que tenemos poca o ninguna experiencia interior con Dios. ¿Cómo se oculta eso? A través del activismo. Externamente, las personas piensan y se forman una visión de esa persona como alguien muy espiritual, pero en realidad oculta precisamente el hecho de que no tiene una experiencia interior con Dios profunda. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces aquí el apóstol Pablo a Timoteo y nos está diciendo a nosotros? Versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y utiliza una palabra que es la piedad, que tiene que ver con eso, con la experiencia interior, la experiencia profunda, constante con el Señor. Nosotros no venimos a la iglesia a adorar y luego nos vamos a la casa. Nosotros seguimos adorando a Dios durante toda la semana. Y eso a través de una comunión íntima con Dios, porque el propósito de la salvación es ser transformados, conformados a la imagen de Jesucristo. De eso se trata, no de hacer muchas cosas, sino primeramente, como dice el pastor Miguel Núñez, ser antes de hacer. ¿Y dónde se forma el carácter? ¿Dónde se produce la transformación de lo que somos como personas en cuanto a nuestra relación con Dios? Por supuesto, en la intimidad con Dios. Allí donde solamente está Dios y uno, donde no tenemos que impresionar a nadie ni mostrar a nadie ningún tipo de espiritualidad. Andar con Jesús, escribió alguien, no significa solo saber cosas acerca de Él, significa vivir como Él vivió. Esto incluye practicar las disciplinas espirituales que practicó Jesús. Al hacerlo seremos cambiados a través del Espíritu para ser más como Él y experimentar el descanso que Él nos ha ofrecido. Si permaneciereis en mis palabras, le dijo a los discípulos Jesús, a los judíos de su tiempo, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si permaneciereis en mis palabras. El apóstol Juan en su primera carta dice que el que cree en Él tiene que andar como Él anduvo, siguiendo sus pasos. Y para eso necesitamos una vida íntima con el Señor, profunda, duradera, que permanezca en el tiempo. Calvin Miller, un teólogo, escribió: los místicos sin estudio son solo románticos espirituales que requieren una relación sin esfuerzo. Y ahí se estaba refiriendo a un extremo peligroso. ¿Cuál es? Aquellos que piensan recibir revelaciones especiales del Señor, personales, subjetivas, y que piensan que esa es la palabra de Dios. No, el Señor me habló y me dijo algo. El Señor trajo a mí un sueño y entonces me enseñó esto. El Señor me dijo que yo tenía que proclamar esto. Eso es una experiencia mística sin estudio, dice él, es simplemente lo que significa, o la definición mejor, de un fanático, una persona que no entiende las cosas, sino que simplemente trata de sentir, experimentar ciertas cosas sin primeramente pasar por la reflexión de su palabra. Pero está el otro extremo, el extremo hiperintelectualista, que solamente se trata de conocer, de saber, de tener muchos conceptos en la cabeza, pero no vida espiritual práctica, no vivencia. Por eso necesitamos nosotros ese equilibrio entre el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de quién es Dios y además la relación íntima con Dios, que entonces nos lleve a vivir de acuerdo a lo que conocemos. El estudio involucra la lectura, memorización y meditación de la palabra de Dios. Recuerden: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Cuál es la característica de aquel que es bendecido, de aquel que es bienaventurado en el Salmo 1? Sino que en la ley de Jehová medita de día
y de noche. Y esa es su delicia. ¿Ven? Hay una experiencia del salmista con el Señor a través de su palabra profunda. No se trata simplemente de recibir un sermón una vez a la semana, sino se trata de vivir durante toda la semana en una relación profunda con Dios, y eso significa una relación con su palabra. Requiere esto, ¿qué cosa? Esfuerzo y tiempo. Requiere que nosotros dejemos mucho tiempo para poder tener esa experiencia más íntima con Dios y ser conformado a la imagen de Él en la intimidad con el Señor. Incluye también aprender de la historia de la iglesia. Uno ve a personas que han tenido esa experiencia y han sido usadas por el Señor de una manera extraordinaria. No es que nosotros vamos a hacer lo mismo que ellos, porque cada uno se nos entregó una tarea específica de parte del Señor según su plan y propósito, sino que implica que para poder ser útiles al Señor, para poder llevar fruto, como escuchábamos recién, es necesario tener una intimidad con el Señor mucho más profunda. Y este tipo de llamado que hace la Escritura está en contraste con el día de hoy, porque hoy, por ejemplo, tenemos mucha información disponible, pero hay poco tiempo para reflexionar esa información. Hay poco tiempo para pensar, para discernir, para tratar de entender lo que esa información significa y al mismo tiempo hacer una reflexión más profunda y concentrarnos en Dios. Disciplinar nuestro espíritu para relacionarnos íntimamente con nuestro Señor. Por eso son necesarias las disciplinas espirituales, estas experiencias íntimas con Dios, como dije recién, donde nosotros no tenemos que impresionar a nadie. Normalmente las actividades externas que hacemos impresionan a las personas, pero aquellas íntimas con el Señor no están hechas para impresionar a ninguna persona, porque Dios y uno, nada más, en esa privacidad es donde se forma realmente el carácter de cada uno de los creyentes. Donald Whitney, un hermano, un pastor que escribió un libro relacionado con esto, dice: los hábitos de devoción y experiencias cristianas que han sido practicadas por el pueblo de Dios de los tiempos bíblicos para el crecimiento espiritual son las necesarias para la transformación de nuestras vidas. Sin eso no podemos hablar de que realmente hayan cambios verdaderos en la persona. Simplemente una falta de intimidad con el Señor va a producir religiosos que cumplen rituales externos, que hacen ceremonias, ¿cierto?, según lo que se le ha dicho, pero no una vida de cambio, de transformación interior, que es lo que debe producir la relación con Dios. Sin disciplina es imposible el crecimiento continuo a la imagen de Cristo, sin pagar un precio, pagar un costo alto para poder dedicar tiempo todos los días para estar con el Señor. Las personas piadosas, dijo este mismo pastor, son personas disciplinadas, siempre ha sido así. Recuerden algunos héroes de la historia de la iglesia como Agustín, Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Bunyan, Susana Wesley, George Whitefield, Jonathan y Sarah Edwards, Carlos Spurgeon, y Jorge Müller. Ellos eran disciplinados. Necesitamos un cambio profundo en nuestro corazón. De lo contrario nos vamos a transformar o en intelectuales con un corazón completamente frío, o en fanáticos, como decíamos recién, místicos, sin un entendimiento y comprensión de lo que significa realmente una relación personal con Dios. ¿Cómo el Señor hace para transformarnos? ¿Qué instrumentos utiliza para transformarnos? Y hay al menos 3 que se pueden mencionar, el último de los cuales es el del cual habla Pablo aquí a Timoteo. Los dos primeros, son externos y no dependen de nosotros, son controlados por la soberana voluntad de Dios. Por ejemplo, las personas que el Señor ha puesto a nuestro lado. Las personas que están más cerca de nosotros son instrumentos para moldear nuestro carácter espiritual. Por ejemplo, el cónyuge, ¿cierto?, la esposa o el esposo. Los hijos también son puestos por el Señor para ir formando nuestro propio carácter espiritual. Los hermanos en la iglesia para ir limando asperezas entre nosotros, dándonos cuenta que nuestro carácter no es conforme al carácter de Cristo. Muchas veces las relaciones interpersonales con hermanos de la iglesia nos damos cuenta de eso. El Señor los utiliza como instrumentos para ir formando nuestro carácter. También el segundo instrumento que Él utiliza son las circunstancias. Las circunstancias
es decir, las cosas que pasan alrededor de nosotros y sobre las cuales no tenemos ningún tipo de control. El Señor la usa para formar nuestro carácter. Así como el Señor le dijo, recuerden en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3, dijo el Señor cuál era la razón por la cual Él llevó al pueblo por esas dificultades. Y era precisamente para formar su carácter. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dice que lo llevó para afligirlo, para probarlo, para saber lo que había en tu corazón, si habías o no de guardar sus mandamientos, es decir, utilizó las circunstancias externas que presionaron al pueblo de Israel para que dependieran mucho más de Dios. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Es decir, para mostrarte en tu debilidad, para que en esa debilidad tú puedas depender más del poder de Dios. Para mostrarte que no solo las cosas materiales son necesarias como el pan que necesitamos cada día, sino que también para que entiendas que necesitas la palabra de Dios como el alimento, el nutriente más importante para tu fe. Esta última situación, estas circunstancias, nosotros no podemos manejarlas, no podemos tener control sobre ellas porque Dios nos conduce por diferentes situaciones conforme a su propósito. Entonces, usando personas a nuestro alrededor, moldea nuestro carácter, permitiendo circunstancias difíciles, muchas veces nos lleva por caminos de aflicción para poder también moldear nuestro carácter. Y lo tercero es lo que Pablo le dice aquí a Timoteo, que tiene que ver con esa disciplina piadosa. Es precisamente lo que nos cambia. Ahora, noten como las dos primeras nosotros no tenemos control sobre ellas, porque las personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad?, son personas que Dios ha puesto para moldear nuestro carácter. Las circunstancias que Dios ha permitido no tenemos control sobre ellas, pero sobre esto sí tenemos control porque depende de una determinación de nosotros, de una decisión para poder buscar al Señor y poder ser entonces transformados a la imagen de Cristo. Hay dos términos que yo voy a usar ahora que no se asusten por ellos porque parecen un poco difíciles de entender porque los voy a explicar de una forma muy simple. La Biblia dice, y los teólogos utilizan este término, que la salvación es monergista. ¿Qué significa? Significa que Dios solamente obra, es decir, el hombre es pasivo. Dios dice, envía su espíritu, lo convence, lo lleva al arrepentimiento y a la fe y entonces le da vida eterna. Es decir, la salvación es monergista. ¿Recuerdan un texto bíblico para que entendamos esto? Cuando estaba en el vientre del pez, Jonás dijo, la salvación es de Jehová. La salvación depende de Jehová, en otras palabras. La salvación es una prerrogativa divina. Él salva cuando quiere a quien quiere. Quebranta el corazón de esa persona, lo lleva al arrepentimiento y le da vida eterna. Eso significa entonces que la salvación es monergista. Dios trabaja, ese es el término correcto. Pero la santificación, el proceso por el cual vamos siendo transformados a la imagen de Cristo, es sinergista. Y aquí hay otra palabra que es poco rara. Eso significa que dos trabajan. Primero, monergista la salvación, uno solo, Dios. Segundo, sinergista la santificación, la transformación a la imagen de Cristo, porque Dios nos transforma, pero también a través de las determinaciones que nosotros tomamos. Entonces es Dios y nosotros trabajando juntamente para producir ese cambio, esa transformación que necesitamos. Un texto bíblico muy fácil de entender al respecto es lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Miren cómo aquí están involucradas las dos cosas. Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre, habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
Miren, una cosa, no está diciendo que nos ocupemos para salvación, sino que nos ocupemos en nuestra salvación. Es decir, que Dios ya nos ha salvado, pero ahora nosotros somos responsables de continuar progresando en esa transformación. Pero en el versículo 13 está el equilibrio, porque esto es imposible si es que no estuviese el versículo 13. Fíjense, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que nos impulsa, Dios es el que nos da la fuerza, Dios nos da su gracia para poder transformarnos, pero nosotros somos responsables de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Ahí están los dos términos, ¿se fijan? Dios es el que produce en vosotros, Dios trabajando, es su poder, es su gracia, es su guía, es su dirección. Y nosotros ocupándonos en nuestra salvación. Y de eso se trata entonces, que debemos tomar medidas para poder crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sin la gracia de Dios sería infructífero todo nuestro esfuerzo y eso sería legalismo. Eso es lo que querían hacer normalmente los fariseos, tratar de esforzarse para agradar a Dios en sus propias capacidades y no depender de la gracia de Dios. No nos disciplinamos espiritualmente para ganar el favor de Dios. Cristo lo ganó por nosotros, eso es la gracia, sino porque el corazón transformado del creyente desea fervientemente ser conformado a la imagen de su Señor. Esto tiene que estar en el corazón de una persona. Si no está, es raro que haya sido justificado. El que ha sido justificado está siendo transformado. Si no está siendo transformado es porque no ha sido justificado. Eso es un hecho. Si alguien no desea parecerse cada vez más a Cristo, nosotros los creyentes, entonces, ¿de qué se trata la salvación? ¿Cuál es la finalidad de la salvación, dice el apóstol Pablo a los romanos? Ser conformado a la imagen de su Hijo. Y obviamente, entonces, el crecimiento es el que nosotros tenemos que colocar todos nuestros esfuerzos para poder crecer en esa gracia. Y eso se llama piedad. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Noten que el mismo apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18 dice, ¿cómo nosotros somos transformados? Dice, mirando como a cara descubierta en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Eso es lo que nos muestra la forma en que somos transformados. Porque la palabra de Dios no solo nos dice que debemos ser cambiados a la imagen de Cristo, sino nos dice también la forma en que lo hacemos. ¿Y dónde vemos la gloria del Señor? En la palabra de Dios. Contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos entonces siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. En la palabra de Dios nosotros conocemos a Dios. En la palabra de Dios nosotros vemos como Dios se revela en su propio carácter, siendo santo, justo, perfecto en todos sus actos, en todo su ser, en su esencia misma, soberano, el que gobierna sobre todas las cosas y en todas las cosas, aquel que hace conforme a su voluntad y que nadie le puede decir qué haces, aquel que tiene una manifestación gloriosa de su mismo carácter a través precisamente de su Hijo, que Él es la imagen misma del Dios invisible, como dice Pablo a los Colosenses. Es decir, nosotros vemos en la Biblia quién es Dios, cómo es su carácter, y nos damos cuenta entonces cuál es su propósito para nosotros. Y en ese contexto necesitamos meditar entonces la palabra y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Vamos a el texto entonces de capítulo 4, versículos 7 y 8 de Primera de Timoteo. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. ¿Qué significa esa palabra? Ejercítate para la piedad. Es una palabra griega que significa, que es eusebia en griego, que significa devoción. Devoción. Alguien dijo, la devoción significa una vida entregada a Dios. Es un hombre piadoso, quien ya no vive según su propia voluntad, sino según la voluntad de Dios, quien considera a Dios en todo, quien sirve a Dios en todo. Fíjense, es radical esto.
No es parcialmente, no es circunstancialmente, no es un día en la semana, no es 1 hora y media en la semana cuando venimos a la escuela dominical. No es 1 hora y media en la tarde cuando venimos al culto. No es 1 hora cuando venimos los jueves al estudio bíblico, no es 1 hora cuando venimos los martes a la oración. Es constante en todo lugar y en todo tiempo. La persona piadosa es la que considera a Dios en todo y sirve a Dios en todo. Está pensando cómo Dios puede ser glorificado. Está teniendo cuidado con su lengua porque sabe que si habla más de lo debido está deshonrando a Dios. Está preocupado por los comentarios que hace de otros hermanos, porque eso significaría deshonrar a Dios, que murió precisamente, el Señor Jesucristo murió y con su sangre pagó por esos hermanos. La piedad no es una cuestión teológica simplemente de la cabeza, no es una cuestión intelectual, tiene que ver con práctica, convivencia. Y Pablo le está diciendo eso a Timoteo: ejercítate para la piedad. Tú necesitas, Timoteo, considerar a Dios en todo. En todas las cosas. Cuando vas a tomar una decisión respecto a tu trabajo, considera a Dios primeramente. Cuando vas a tomar una decisión para estudiar una carrera profesional, en el caso de un joven, considera a Dios primeramente en eso. Dios será glorificado a través de eso. Dios será honrado de esa manera. Cuando vas a tomar una decisión para casarte, en el caso de los jóvenes, ciertos solteros, considera a Dios en eso. Si Dios no está presente o no puede estar presente porque hay una relación de yugo desigual, entonces no consideres ese matrimonio. Es decir, todas las cosas tienen que ver con, la piedad tiene que ver con involucrar a Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Absolutamente en todos. Conversábamos con un pastor en Santiago y en realidad decíamos que maravilloso lo que Dios está haciendo, porque me dijo, hay varios hermanos de la iglesia que tienen como meta irse a vivir al sur un día porque les encanta el sur y quisieran ir para allá, comprar algo y establecerse allá. Pero me dice, qué bueno que los hermanos se acercan y me dicen, pastor, pero ¿dónde hay una iglesia bíblica? Porque en función de eso yo voy a tomar la decisión. Miren lo que ellos están considerando. Están considerando a Dios en el traslado, en el comprarse algo y en poder vivir con su familia en un lugar determinado en función de que haya una iglesia que predique y que enseñe la palabra de Dios. Eso significa considerar a Dios en la práctica. Eso significa ser una persona piadosa. No está pensando en su bienestar simplemente, sino está pensando en cómo Dios podrá ser glorificado a través de su vida, cómo ellos pueden ser alimentados por la palabra de Dios en una iglesia que predique la verdad, que enseñe la verdad y que proclame a Jesucristo. Eso es piedad. A eso se refiere Pablo cuando le dice, ejercítate para la piedad. Timoteo, tú tienes que tener una vida íntima con Dios y considerar a Dios en todas las cosas siempre. De eso se trata. No es simplemente un día tú creíste y ahora vas al cielo. No. Eso que es verdad. Obviamente el que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. Eso que es verdad, por supuesto. Pero que tiene un proceso aquí en la tierra. Cuando nosotros creímos, somos salvos obviamente de ese mismo momento en adelante. Sin embargo, en el proceso Dios quiere ir cambiando nuestro carácter, moldeándonos. Imaginémonos una roca de mármol, ¿cierto?, que está ahí en la cantera. ¿Y qué es lo que hace el escultor? Va y saca un pedazo conforme a la idea que tiene en su cabeza. Y uno cuando ve la roca no ve nada, no ve ninguna figura, todo deforme, ¿verdad? Pero él ya tiene en su cabeza lo que va a formar y comienza con un cincel a cortar partes de esa roca y como, entre comillas, mágicamente uno empieza a ver cómo aparece una figura. Finalmente, de algo deforme sin sentido, hace algo precioso, admirable. Y el escultor divino hace eso con nosotros. Viene a la cantera de este mundo, toma una roca completamente deforme y la comienza a moldear. La saca de ese lugar y comienza a moldearla en su taller. Y va conformando en nosotros figuras que puedan honrar su nombre y que muestren las manos del escultor divino en nosotros. Una persona dice que piedad es a quién o a qué adoramos y se determina nuestra conducta. En otras palabras, una persona piadosa es la que es transformada
en su conducta, en su caminar diario, en conformidad a quién o a qué está adorando. Si nos adoramos a nosotros mismos, no hay ninguna posibilidad de ser transformados a la imagen de Cristo. Si nosotros estamos pensando en la satisfacción de nuestros deseos como fin último de la vida, estamos completamente equivocados. Eso no es cristianismo. Eso no es cristianismo. Recuerden cuando el Señor Jesucristo, ahí en Lucas 14, 25 al 33, cuando el Señor Jesucristo mira a la multitud, se da vuelta y ve una multitud que lo sigue y dice que el que quiera seguirlo, dice, tiene que aborrecer padre, madre, mujer, hijo, hermano y hermana y aún su propia vida. Dice, tiene que tomar su cruz y seguirlo cada día. Dice que tiene que renunciar a todo lo que posee y seguirlo. Eso es una demanda fuerte, pero nosotros la esquivamos, la dejamos de lado. Pensamos que no es tan importante, pero sigue siendo una verdad irrefutable. Salieron de los labios del Señor Jesucristo esas palabras. Y están diciendo de otra forma que aún las cosas más preciosas que son para ti en esta vida, como es la familia, ¿cierto? A quien amamos con todo nuestro corazón y queremos lo mejor para ellos y queremos protegerles a ellos, aún ellos deben estar en segundo lugar, porque en primer lugar está quien nos salvó, quien murió en la cruz por nosotros, quien se entregó a sí mismo por nosotros, para que los que viven, dijo Pablo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es la piedad. La piedad es colocar a Dios en primer lugar. La piedad implica al menos 4 cosas. Primero, conocimiento de Dios, porque ¿cómo vamos a amar a Dios, a un Dios que no conocemos? Necesitamos conocimiento de Dios. Segundo, temor de Dios, que es producida por ese conocimiento de Dios, que es el principio de la sabiduría. Tercero, el amor de Dios, que lo experimentamos como nunca y en una forma sublime en la cruz del Calvario, cuando el justo se entregó por nosotros los injustos, cuando el santo murió por nosotros los pecadores, cuando el que no tenía mancha y era puro absolutamente, murió en el lugar de quienes estábamos completamente corrompidos. De eso se trata, de eso se trata. El conocimiento de Dios trae consigo un sano temor de Dios en nuestras vidas, que es el principio de la sabiduría. El conocimiento profundo de Dios, y eso lo obtenemos a través de la palabra de Dios, eso produce piedad en nosotros. Y la experiencia primera de piedad es temor a Dios. ¿Qué dijo Salomón? Dijo que el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. En el día de hoy, la iglesia del Señor Jesucristo, lamentablemente, el temor a Dios está como ausente. Tememos más a los hombres que a Dios. Tememos más a perder una amistad dentro de la iglesia que a Dios. Tememos más a decir las cosas como son, bíblicamente hablando la verdad, porque a la gente no le va a gustar que le digamos eso. Entonces nosotros cambiamos el mensaje, porque le tememos más a los hombres que a Dios. Pero el temor a Dios es el principio de la sabiduría y comenzamos a caminar con el Señor en sabiduría verdadera cuando tememos a Dios, y eso se consigue por medio del conocimiento de Dios. En tercer lugar, la experiencia del amor de Dios, como dije recién, que en la cruz la vemos de una forma palpable, visible. Nadie pudo amarme como Cristo, nosotros cantamos, ¿recuerdan? ¿Y cómo sabemos eso? Por la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que en la cruz el Señor nos amó como nadie jamás puede hacerlo. Y eso entonces, el efecto que eso produce es el hecho de querer vivir una vida piadosa. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mí. Dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. Pablo dijo que por amor de Cristo Él todo lo tenía por basura. ¿Ven lo que significa? Es una reacción. El amor nuestro a Dios no es primario, es secundario, es una reacción al amor de Dios por nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Un más intenso amor por Dios. Por quién es Él y lo que ha hecho por criaturas indignas de tal consideración, eso es lo que debemos ver entonces en nuestro corazón. Eso es piedad. Y en cuarto lugar, por supuesto, el deseo de hacer su voluntad. Jesucristo dijo que la ley del Señor estaba en su corazón.
Jesucristo dijo que el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Hay placer en hacer la voluntad de Dios. No tiene que ser una carga para nosotros. Cuando el obedecer a Dios es una carga para nosotros, entonces no hemos entendido lo que significa la piedad. El salmista dijo, deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate a sí mismo en Jehová. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Ven? ¿Dónde? En la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. El hacer la voluntad de Dios entonces debe ser para nosotros un placer, no una carga. Estas 4 cosas involucran la piedad, conocimiento, temor de Dios, amor a Dios y también el querer hacer la voluntad de Dios. Pablo instruye a Timoteo en un contexto particular en el que debe realizar su ministerio. Por un lado está la apostasía, versículos 1 al 5, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que va a pasar en los últimos tiempos, Timoteo. Timoteo, ten cuidado porque en el aspecto exterior de la iglesia esto se va a dar y en el interior de la iglesia también. Va a haber gente que va a poner énfasis en cosas sin ninguna importancia, Timoteo. Va a decir que no comas esto otro porque eso desagrada a Dios y eso nosotros lo hemos visto. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. El ambiente no es muy bueno el que se va a producir, Timoteo. Va a haber presión dentro de la misma iglesia para que nos conformemos a esas cosas. ¿Cuántas veces yo he escuchado discusiones estériles sin ningún fundamento dentro del mismo mundo cristiano sobre cosas intrascendentes? Pero las cosas importantes, de eso no se habla. Por tanto, va a haber problemas allí. Pero ahora miren un poquito más el contexto, versículo 6 y 7. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Es decir, en medio de todo eso tú enseñas la verdad. En medio de la doctrina de demonios que se van a manifestar de esta naturaleza, tú sigues enseñando la verdad. La sana doctrina. Pero luego le dice en relación a sí mismo también van a haber problemas, debes cuidar tu vida íntima con el Señor. Y aquí está la necesidad. Cuando uno ve lo que está pasando afuera, no hay que empezar a sufrir por eso simplemente, dolerse de esas cosas, sino hay que profundizar nuestra vida íntima con Dios. Versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Tu deseo es apuntar en primer lugar a la piedad. Esa debe ser tu fin último. En medio de la apostasía alrededor, en medio de que hay personas que se van a ocupar de hablar de cosas intrascendentes, tú coloca a Dios en primer lugar en tu propia vida íntima. Y por eso hay 3 cosas aquí que son bastante claras en el versículo 7 y 8. En primer lugar, la prioridad de la piedad en la vida del creyente. Hay una prioridad. Lo más importante que es. Y noten en la primera parte, versículo 17, lo primero que dice que tiene que hacer Timoteo es desechar las fábulas profanas y de viejas, fíjense. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Está diciendo Timoteo, ten cuidado, porque van a entretenerte con cosas intrascendentes. Y a veces la vida del creyente es así. Se entretiene en cosas intrascendentes. Personas preguntan algunas cosas que no tienen ninguna importancia, pero nunca preguntan por lo realmente importante. Personas empiezan a discutir si las mujeres tienen que usar falda o tienen que usar pantalones en la iglesia o no, como si eso fuera realmente la esencia del cristianismo. Personas discuten sobre cosas que no tienen ninguna importancia. En este contexto, le dice Pablo, la vida piadosa debe ser la primera en la lista de prioridades en tu vida. Es fácil, hermano, enfrascarse en un sinnúmero de actividades religiosas o profanas. Profanas, cierto, obviamente no religiosas significa, pero también religiosas. Y dejar de lado lo más importante.
el cultivo de nuestro carácter espiritual. Pablo advierte a Timoteo que no se enrede en cosas intrascendentes como las fábulas profanas y de viejas, porque esto lo desviará de lo realmente importante. La palabra fábulas allí es la palabra mitos en griego, de ahí viene nuestra palabra mitos. Es una palabra que hace referencia tanto a la mitología griega como a las especulaciones judaicas en las que se entretenían los falsos doctores. Es decir, yo he dicho en varias ocasiones esto, los doctores de la ley o los escribas discutían a veces cosas sin ninguna importancia, menudencias, cosas que la verdad si alguien las sabía o no daba igual. Y entonces se desviaban de lo más importante. William Barclay, comentando 1 Timoteo, nos dice: Timoteo tenía que evitar los cuentos inútiles, que son como los que las viejas les cuentan a los niños. Es fácil perderse siguiendo bifurcaciones, dice, y enredarse con cosas que no pasan de ser adornos. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo también en 2 Timoteo capítulo 2, la comparación que el apóstol hace con el soldado. Dice, todo aquel que milita no se enreda en los negocios de la vida. Esto es, nos enredamos fácilmente en cosas sin mayor importancia. Y entonces muchas veces empezamos a criticar cosas externas que no tienen trascendencia, pero no las cosas realmente importantes que tienen que ver con la vida íntima, la formación de nuestro carácter. Allí debe apuntar, esa debe ser la prioridad en nuestra vida. Hoy vivimos tiempos especiales porque es efectivo que la iglesia está volviendo a las Escrituras y qué bueno que haya sido así y que sea así. Ojalá siga siempre siendo así. Hay abundante y sana literatura cristiana que llama fervientemente a la iglesia a volver a las Escrituras como la única fuente de autoridad para la vida y la piedad. Y eso, damos gracias a Dios por eso. También se destaca la importancia de volver a la centralidad de Cristo y su obra en la cruz. En otras palabras, el Evangelio puro revelado en la palabra de Dios. Volver a las Escrituras, volver a la centralidad del mensaje de la cruz, que bueno, eso es lo que necesitamos como iglesia. Sin duda la mano de Dios está allí, en esa situación. Sin embargo, hay un peligro, que por causa de la inmadurez de los creyentes, de confundir el contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos con disputas sin ningún beneficio real para la iglesia y los creyentes, podamos desviarnos del camino. Poniendo el énfasis en cosas de poca importancia real y sacando la vista de lo que realmente importa. Pablo en este mismo, en segunda de Timoteo va a decir: evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Evita esto. Capítulo 6, versículo 3 de 1 Timoteo: si alguno enseña otra cosa que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. De eso se trata. Hermanos, esa es la esencia. Versículo 11 del capítulo 6 de 1 Timoteo: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Esto es piedad. Lo otro, deséchalo, déjalo de lado. No te metas en discusiones que no conducen a ninguna parte. ¿Cuántas veces uno escucha disputas dentro de los mismos creyentes? Es que no puedes comer esto, sí puedes comer esto, no, porque esto va a ofender a Dios si lo comes. Y eso es absolutamente absurdo. ¿En qué beneficia en la vida espiritual y en el cambio del carácter de una persona eso? Eso es lo que dice Pablo que iban a hacer. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. El Señor Jesucristo dijo que lo que entra en el vientre no es lo que contamina, sino lo que sale del corazón. Y entonces preocúpate del corazón. Eso es lo más importante. Las intenciones reales de nuestro corazón son los que definen lo que somos. Lo que el hombre piensa en su corazón, o como el hombre piensa en su corazón, así es él, dice el autor de Proverbios. Buscamos llenarnos de muchas cosas externas. A veces incluso cuestiones sobre asuntos teológicos rebuscados y los jóvenes especialmente piensan que ahora sí son los héroes de la fe y resulta que su vida con Dios, su vida íntima con Dios no existe.
Dejamos de lado la importancia del carácter espiritual y nuestra transformación a la imagen de Cristo. ¿Cuál es el propósito de nuestra salvación? Eso es verdadera piedad. Y por eso perdemos fácilmente el enfoque en lo que realmente importa. Por eso el mandato de Pablo a Timoteo para que busque la piedad como prioridad en su vida está precedido por otro mandato para que deseche, evite, evada discusiones sin importancia. Y entonces, lo segundo que Pablo le dice a Timoteo, ya, una vez que tú deseches esas cosas, quítalas de en medio en tu carrera cristiana, porque eso no tiene importancia. Concéntrate en lo verdaderamente importante, le dice entonces, ejercítate para la piedad. Y esto tiene que ver con disciplina. Disciplina que requiere la piedad en la vida del creyente. Pablo dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. La palabra ejercitar es gimnaso en griego. Y saben, esta es la palabra que nosotros usamos todo el tiempo, gimnasio. De allí deriva nuestra palabra gimnasio. ¿Y para qué es un gimnasio? Para ejercitarse, ¿verdad? Hoy día los gimnasios están abarrotados de gente. Algunos por salud, otros simplemente por vanidad. Pero están abarrotados de gente. Y no es diferente a lo que pasaba en la cultura griega, porque la cultura griega le rendía mucho culto al cuerpo. Y Pablo utiliza esta palabra para decir, miren, el esfuerzo tremendo que hacen ellos para poder cultivar su físico, y resulta que el creyente no está haciendo el esfuerzo más importante, que es cultivar su piedad. La palabra esta habla del entrenamiento riguroso, dice John MacArthur, extenuante, de muchos sacrificios que experimenta un deportista. Para eso requiere, ¿qué cosa? Disciplina. No sé si les ha pasado cuando de repente dicen, uy, como que he subido mucho de peso, por salud voy a ir al gimnasio. ¿Va una vez? ¿2 veces? Y la tercera ya no. ¿Y la cuarta? Y finalmente se queda en la casa. ¿Pasa eso, no? Nos entusiasmamos muy fácilmente. Vamos, ahora sí que vamos, con toda la gana. Y después nos desinflamos muy fácilmente. ¿Qué es lo que requiere entonces la disciplina? Si la disciplina física requiere, si el ejercicio físico requiere disciplina, requiere determinación, requiere perseverancia. Además, esta palabra hace alusión a la necesidad de despojarse de todo aquello que estorbe su rendimiento para la competencia. Todo aquello que estorbe nuestro rendimiento para la competencia, para la carrera, en este caso cristiana. Y fíjense cómo en el capítulo 12 de Hebreos el Señor instruye. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo peso. Eso es lo que debemos sacarnos. El peso que tiene que ver con el estar pensando que yo soy lo más importante y todas las cosas tienen que girar en torno a mí, eso se llama egocentrismo. El peso que significa que nosotros nos coloquemos en primer lugar y no Dios en el primer lugar, eso se llama idolatría. El peso de querer nosotros hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, eso se llama desobediencia. Todas esas cosas tienen que quedar a un lado. Esta es una metáfora para los corredores, para los luchadores, para aquellos en el atletismo en cuyos corazones y mentes debía haber una resolución para sacar todas aquellas cosas que pudieran disminuir o dificultar la fuerza y el poder dentro de la competencia o carrera llegar a la meta correctamente. Es colocar a un lado cualquier contrición que pudiera estorbar el propósito de la persona. Y el propósito del corazón de un creyente debe ser honrar a Dios, darle la gloria que merece, no solo en palabras, sino en acciones concretas. En este pasaje Pablo declara a Timoteo, en otras palabras, aquí lo parafraseamos, tú, Timoteo, debes permitir que la piedad sea el objeto de todos tus cuidados. Eso debe ser lo más importante. Debe a toda costa ser el objeto de tu vida. Debes colocar a un lado todo aquello que te estorbe un crecimiento en la piedad. Esto debe convertirse en el principio prominente de tu vida, la relación íntima con Dios, Timoteo. Para llegar a ello te exhorto para que te despoje de cualquier cosa que te pueda impedir llegar a este fin. Tendrás que enfocar tu mente y atención en este aspecto de la piedad para tu vida. Eso debe ser lo único
que mueve tu corazón. Hermanos, ¿cuántas cosas estorban nuestro caminar cristiano? Obviamente no se trata de empezar aquí a hacer una encuesta, ¿verdad? Cada uno sabe. Y cada uno debe percibir, debe tener el discernimiento adecuado para saber cuáles son las cosas que le impiden tener una vida cristiana íntima con el Señor, que significa cristianismo. Y esto requiere, por supuesto, disciplina personal. Nadie vendrá y mágicamente, con una varita mágica, nos transformará. Dios no hace eso. Dios no hace eso. Nosotros decimos, pero yo estoy orando a Dios que me cambie. Bueno, pero tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que tomar decisiones de obedecer a Dios. Si tú no tienes deseo de pasar un rato con Dios cada día en la intimidad con Él, entonces ¿cómo vas a decir que vas a ser cambiado? No, es que yo estoy orando para que Dios me cambie. Bueno, la oración junto con la acción es lo que produce el cambio y la transformación. Nosotros somos responsables. Dios ha puesto a nuestra disposición las herramientas más poderosas, las armas más poderosas que pueden haber sido puestas, la palabra y la oración. Pero la palabra tiene que ser obedecida. Esta frase debería traducirse o podría traducirse de esta manera, como lo hace la Biblia de las Américas. Disciplínate a ti mismo para la piedad. Qué interesante está diciendo. Disciplínate a ti mismo. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Hermanos, no se trata de nosotros disciplinar a otros para la piedad. Nosotros no podemos. Eso es determinación de cada uno. Y entonces eso evita, ¿saben qué? Que nosotros estemos criticando la vida de los demás. Porque es muy fácil aumentar el pecado de los demás y disminuir el nuestro. Esa es la tendencia natural del corazón humano. Pero cuando nosotros entendemos que aquí Dios nos está diciendo, disciplínate a ti mismo para la piedad, entonces yo no tengo tiempo para eso. Porque tengo que mirar mi propio corazón. Y tengo que ver la necesidad de mi propia alma. Y entonces ejercitarme en la intimidad con Dios. Mi primera preocupación espiritual como cristiano debo ser yo mismo, elevándome por encima de las muchas horas del día en las cuales física y mentalmente derramo mi vida en tal llamamiento. Así, ¿existe algo más elevado de una naturaleza más grande que cuidarse, que proteger su alma? No existe nada más. Cuidado con reemplazarlo con activismo, haciendo muchas cosas, pero no viviendo en la intimidad con el Señor. Mi prioridad en la vida cristiana es mi espiritualidad personal delante de Dios. Tengo una carga espiritual por las demás personas, sí, pero primeramente tengo que tener una carga espiritual por mí mismo. Como le dijo el autor de Hebreos, instruyó, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. Eso es piedad. A eso se refiere. Eso debe ser primero, pero ¿qué necesito? Ejercitarme. Como una persona va y se ejercita en el gimnasio para mantener bien su cuerpo, yo necesito ejercitarme todo el tiempo para mantener bien mi alma. ¿Cuál es la cualidad del cristiano? Digamos que Pablo, el contraste que hace Pablo entre la cualidad del cristiano que va envejeciendo físicamente, pero se va renovando interiormente. Físicamente no podemos evitar el deterioro de nuestros órganos, van a ir disminuyendo nuestra capacidad. Sin duda, y eso lo sabemos, ¿cierto? El otro día, cuando me fue a buscar un amigo de Santiago al campamento de Pirque, yo agarré la maleta y no creo que anduve ni 100 metros y llegué agitado al auto. Eso está diciendo el cuerpo físicamente, te está pasando la cuenta ya, porque los años no pasan en vano. Pero aquí está la clave. Pero el hombre interior se debe renovar de día en día. Y eso solamente por medio del ejercicio espiritual. ¿Recuerdan a un personaje del Antiguo Testamento que fue conocido por algo muy importante? Enoc. Dice, y caminó Enoc con Dios. Y caminó Enoc con Dios. Y se lo llevó Dios porque caminó Enoc con Dios. ¿Ven lo que significa? ¿Cuál fue la gran enseñanza de Enoc? Esa, caminó con Dios. Eso es piedad. Eso es intimidad. Caminar con Dios. No tiene que ver con cosas externas necesariamente. En lo externo se va a manifestar la verdadera piedad sin que la persona lo diga. Porque cuando Moisés estuvo 40 días y 40 noches con el Señor en el monte,
cuando bajó, no tuvo que decir absolutamente nada. No tuvo que hacer ningún tipo de actividad. Pero ¿qué pasaba con su rostro? Resplandecía porque había estado con Dios. La intimidad con Dios es lo que nos prepara para poder hacer lo que tenemos que hacer conforme a la voluntad de Dios y con la motivación correcta para Dios. Disfrutar de Dios, gozar de Dios, y eso se hace en la intimidad con Él. Y en tercer lugar, la razón por la cual hemos de ejercitarnos en la piedad, o el propósito para ejercitarnos en la piedad. ¿Por qué? El contraste no puede ser más decidor. Fíjense, el apóstol Pablo le dice, el ejercicio espiritual, el ejercicio físico, corporal, para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. ¿Por qué? Porque tiene vida, o pues tiene vida de promesa de esta vida presente y de la venidera. Y allí Pablo está haciendo algo muy simple. Está diciendo, en el tiempo en que tú vives aquí en la tierra, lo corporal, lo físico, va a ser importante. Pero ¿cuál es el alcance de eso? Solamente esta tierra. Pero si tú te ejercitas para la piedad, tú estás ejercitándote para esta vida y para la vida presente. Para esta vida, porque al mantener una relación profunda con Dios, tu vida espiritual va a ser más fuerte. Y cuando vengan las situaciones difíciles a tu vida, cuando vengan las enfermedades y las aflicciones, cuando vengan las desilusiones grandes que produce la vida, entonces vas a permanecer firme, porque estás ejercitándote para la piedad. El apóstol Pablo estaba preso, el apóstol Pablo era perseguido, era odiado por mucha gente y estaba preso. Y sin embargo, nunca se quejó. ¿Por qué no se quejaba? Porque se había ejercitado para la piedad, para enfrentar las situaciones más duras de la vida. Para esta vida presente, pero también dice, para la venidera. ¿Qué es lo que es esta vida? Es la antesala de la eternidad. Y en la antesala de la eternidad nosotros nos estamos preparando para ese tiempo que estaremos para siempre con el Señor. Alguien hizo una ilustración que me parece oportuna, aunque es una ilustración, por tanto no cumple todo el objetivo, pero alguien dijo, ¿qué pensará? Y esto obviamente es una especulación. ¿Qué pensará un bebé cuando se está desarrollando en el vientre de su madre? ¿Por qué me crecieron estas cosas? Cuando se le empiezan a desarrollar las manos. ¿Por qué estos pies? ¿Por qué esta protuberancia que tengo, ¿cierto?, en la parte baja de mi cuerpo? ¿Por qué? ¿Por qué los ojos? Cuando en realidad los necesita los pies ahí en el vientre de su madre. ¿Necesita los brazos? No. ¿Necesita los ojos? No, porque todo oscuro. ¿Para qué? Para cuando nazca y llegue a esta vida, allí va a necesitar sus manos, sus pies, su boca y todos los órganos que se le están formando. ¿No es verdad? Ahora, ¿por qué y para qué nosotros hemos de ejercitarnos para la piedad? Para una vida futura. La relación con Dios en esta vida, si es una relación íntima con Dios, hermanos, vamos a ser los más felices cuando pasemos a la otra vida, porque allí vamos a servir al Señor sin relación con el pecado, que es lo que más nos dificulta hoy, en este tiempo. El ejercicio físico es limitado en su alcance, en su duración. El ejercicio piadoso, espiritual, es eterno en cuanto a los resultados. Pablo no está diciendo que el ejercicio corporal es malo intrínsecamente, sino que el ejercicio espiritual lo sobrepasa en todos los aspectos. Somos llamados a una vida piadosa en el presente continuamente, de tal manera que hoy es cuando debemos vivir piadosamente en Cristo Jesús, como dijo Pablo a Timoteo en su segunda carta. No mañana, debemos determinar e invertir todo el tiempo posible en desarrollar nuestro carácter espiritual cada día, cada momento de nuestra vida. Debemos estar colocando a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, en las decisiones más importantes, hermanos, porque de eso se trata la vida cristiana. No es meramente un conocimiento intelectual, no es meramente el ejercicio de muchas cosas externas, es decir, el activismo religioso, sino es la contemplación del Señor. Y con esto termino. Recuerden lo que dice David en el Salmo
27, una cosa he demandado a Jehová. Una cosa, una sola cosa. Esta buscaré, que es que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Ese debe ser el anhelo de nuestro corazón. No es meramente cosas externas. El verdadero carácter espiritual es el que es formado en la intimidad con Dios. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por mostrarnos, Señor, qué es lo que significa realmente la vida cristiana. No son solo palabras, son hechos concretos. Señor, guarda nuestra lengua, guarda nuestros labios para no hablar más de lo que debemos decir. Guarda nuestro corazón, Señor, para que en todo momento tú seas principal en nosotros, seas lo más importante en nuestra vida. Y esta transformación entonces va a ser consecuencia de nuestra intimidad contigo. Danos de tu gracia para ocuparnos activamente en la piedad, ejercitarnos para la piedad, preparar nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu, para poder honrarte con nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.